La fisiología del hombro es una articulación proximal del miembro superior, que es la más móvil de todas las articulaciones del cuerpo humano. Posee 3 grados de libertad, lo que permite orientar al miembro superior en relación con los 3 planos del espacio. Los 3 planos y los 3 ejes, el primero de ellos es el eje transversal, el segundo el eje antero-posterior, el eje vertical, el eje longitudinal del húmero. El primero, el eje transversal, está incluido en el plano frontal, que permite los movimientos de flexo-extensión realizados en el plano sagital. El eje antero-posterior, incluido con el plano sagital, permite los movimientos de la aducción del movimiento del miembro superior, y se aleja del plano de la simetría del cuerpo. Y la abducción, que es el miembro superior que se aproxima al plano de simetría, realizado en el plano frontal. Y en el eje vertical dirige los movimientos de una flexión y extensión realizados en un plano horizontal del brazo de la abducción de 90 grados. Y en el eje longitudinal del húmero, este permite la rotación externa e interna del brazo y del miembro superior, y de dos formas distintas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como lo pueden ver, de derecha a izquierda, estamos mencionando el espacio subacromial, el conoideo trapezoide, el ligamento los ligamentos coracoclaviculares, músculos supraespinosos, la inserción supraespinoso desgarrada, el músculo subescapular, el tendón de la porción larga del bíceps braquial y el tendón de la porción corta del bíceps braquial. En la siguiente diapositiva vamos a ver la abducción del hombro. Es el movimiento que aleja el miembro superior del tronco, se realiza en un plano frontal en torno al eje antero-posterior. Como dos observaciones. La primera es que en esta la amplitud de la abducción alcanza 180 grados y el brazo queda vertical por arriba del tronco. Una observación que es que a partir de los 90 grados la abducción aproxima al miembro superior al plano de simetría del cuerpo, convirtiéndose en sentido estricto en una aducción. Y la otra, de la posición final de la aducción de 180 grados, también puede alcanzarse en un movimiento de flexión de 180 grados. Ok. En la siguiente imagen la rotación del brazo sobre su eje longitudinal puede realizarse en cualquier porción del hombro. Se trata de la rotación voluntaria o adjunta de las articulaciones con 3 ejes, y estos 3 grados de libertad. Generalmente esta rotación se mide en la porción anatómica del brazo, que mide a lo largo del cuerpo, verticalmente a lo largo del cuerpo. Como lo pueden ver en la pantalla, vamos a iniciar con la posición anatómica, que esta es denominada de rotación interna o externa de 0 grados. Para medir la amplitud de estos movimientos de rotación, el codo debe estar necesariamente flexionado a 90 grados, de forma que el antebrazo esté entonces en plano sagital. En la siguiente diapositiva vamos a ver la rotación interna. Su amplitud es de 100 a 110 grados. Para alcanzarla se requiere necesariamente que el antebrazo pase por detrás del tronco
y que lo asocie cierto grado de extensión del hombro. La libertad de este movimiento es indispensable para que la mano pueda alcanzar la espalda. Es condición indispensable para poder realizar la higiene perineal posterior. En la siguiente diapositiva vamos a ver por último la rotación externa, que es la amplitud, que su amplitud es de 80 grados y esta jamás puede alcanzar los 90 grados. Esta amplitud total de 80 grados no se utiliza habitualmente en esta posición con el brazo vertical a lo largo del cuerpo. Por el contrario, la rotación externa más empleada, por lo tanto, es la más importante desde el punto de vista funcional. Ok, listo. Vamos a ver el movimiento de la circunducción, que esta combina los movimientos elementales en torno a tres ejes. Cuando esta circunducción establezca la máxima amplitud, el brazo describe en el espacio un cono irregular. El cono de la circunducción, su cúspide se sitúa en el centro teórico del hombro, como lo pueden ver en la imagen, y a su lado es igual a la longitud del miembro superior, pero su base, lejos de representar un cono regular, está deformada del tronco, hacia el tronco. Para esto vamos a ver los tres planos, que es el plano sagital A, plano frontal B y el transversal C. En el plano sagital A, o más bien parasagital, ya que es el verdadero plano sagital para el eje longitudinal del cuerpo, y se trata del plano de flexión y extensión. En el plano frontal B, paralelo al plano del apoyo dorsal o coronal, se domina por los anglosajones. Y en el transversal C es perpendicular al eje y es un plano de la flexoextensión. Ok, en la siguiente diapositiva vamos a ver las flexoextensiones horizontales, que se trata del movimiento del miembro superior en el plano horizontal, en el eje vertical, o más exactamente en el torno a una sucesión de ejes verticales, ya que el movimiento se realiza no solo en las articulaciones glenohumeral, sino también en la escapulotorácica. Como lo podemos ver en la pantalla, vamos a ver la posición anatómica, que es el miembro superior, que es en esta es la abducción de 90 grados, y en el plano frontal lo que emplaza la acción de la siguiente musculatura, de los músculos deltoides, supraespinoso, el trapecio y el músculo serrato anterior. En la flexión horizontal, los movimientos se asocian a la flexión y la aducción de 140 grados de amplitud. Activa los siguientes músculos. Está activa el músculo deltoides, subescapular, el pectoral mayor y menor y el serrato anterior. En la siguiente es la extensión horizontal, que está en movimiento asocia la extensión y la aducción de menor amplitud de 30 y 40 grados, que activa los siguientes músculos: el músculo deltoides, supraespinoso, el músculo infraespinoso, el redondo mayor y el menor, el romboides, el trapecio y por último el dorsal.
Bueno, la paradoja de Codman, esta se efectúa partiendo de la posición anatómica, que sería acá, el miembro superior vertical a lo largo del cuerpo, que se refiere al brazo, la palma de la mano mirando hacia adentro, como se refleja acá, y el pulgar debe estar dirigiéndose hacia la parte de adelante. En primer lugar, el miembro superior realiza un movimiento de abducción de 180 grados, que es acá este movimiento, y de esta posición vertical, con la palma de la mano mirando hacia afuera, el miembro superior realiza una extensión de 180 grados en el plano sagital, que sería este otro movimiento. Y de este modo vuelve a la posición inicial a lo largo del cuerpo con la palma de la mano mirando hacia afuera y el pulgar dirigido hacia atrás. Esto es lo que describe Codman como una paradoja, ya que pues cómo explicar que debido a dos movimientos sucesivos de abducción y extensión de 180 grados cada uno, se produzca un cambio de orientación de la palma de la mano de 180 grados. Entonces, bueno, esto como tal pues explicaba que se trata de una rotación interna automática del miembro superior sobre su eje longitudinal, que McConnell denomina rotación conjunta, como la que existe en las articulaciones de dos ejes y dos grados de libertad. En este caso, el hombro, al igual que la cadera, es una articulación de tres ejes y tres grados de libertad. Posee una rotación longitudinal voluntaria, la que McConnell denomina rotación adjunta. En definitiva, la articulación del hombro puede realizar ciclos sucesivos hasta el infinito, como por ejemplo en la natación, que se denominan ciclos ergonómicos, ya que a cada instante su rotación adjunta compensa y anula su rotación conjunta. La paradoja de Codman solo se da cuando la articulación del hombro se emplea como una articulación de dos ejes, donde la rotación adjunta no compensa la rotación conjunta. Bueno, el complejo articular del hombro. El hombro no se constituye solamente por una articulación, sino por cinco articulaciones que conforman este complejo articular del hombro. Pues estos se dividen en dos grupos. El primer grupo es de dos articulaciones, que es la articulación glenohumeral, que es la verdadera articulación desde el punto de vista anatómico, contacto de dos superficies cartilaginosas de deslizamiento, y esta articulación es la más importante del grupo. Está también la articulación subdeltoidea o segunda articulación del hombro, y desde el punto de vista estrictamente anatómico no se trata de una articulación, sin embargo sí lo es desde el punto de vista fisiológico, puesto que está compuesta por dos superficies que se deslizan entre sí. Esta articulación está mecánicamente unida a la articulación glenohumeral. Cualquier movimiento en la articulación glenohumeral comporta un movimiento en la articulación subdeltoidea. Ese es el primer grupo. También está, pues que sería esta y esta. O sea, esta es la articulación glenohumeral y esta es la subdeltoidea. En el segundo grupo hay tres articulaciones, que es la articulación escapulotorácica, que sería esta de acá. En este caso se trata de nuevo de una articulación fisiológica y no anatómica. Es la articulación más importante del grupo, sin embargo no puede actuar sin las otras dos a las que está mecánicamente unida, que sería la articulación acromioclavicular, que sería esta de acá. Esta es una articulación verdadera localizada en la porción externa de la clavícula, y la articulación externoclavicular, que sería esta, que es la verdadera articulación localizada en la porción interna de la clavícula. Listo. Y las superficies articulares de la articulación glenohumeral son superficies esféricas, características de una enartrosis y por lo tanto articulación de tres ejes con tres grados de libertad. Tenemos la cabeza humeral, que está orientada hacia arriba, hacia adentro y hacia atrás, sería esta figura. Puede compararse a un tercio de esfera de 30 milímetros de radio. Esta esfera dista mucho de ser regular, ya que su diámetro vertical es de 3 a 4 milímetros mayor que su diámetro anteroposterior. Su eje forma con el eje diafisario un ángulo denominado de inclinación de 135 grados y con el plano frontal un ángulo denominado de declinación de 30 grados.
La cabeza humeral está separada del resto de la epífisis superior del húmero por el cuello anatómico. El plano está inclinado a 45 grados en relación a la horizontal. Contiene dos prominencias en las que se insertan los músculos periarticulares, que es la tuberosidad menor o troquina anterior y la tuberosidad mayor o troquíter externa. También tenemos la cavidad glenoidea del omóplato, que sería esta. Está localizada en el ángulo super externo del cuerpo del omóplato. Está orientada hacia afuera, hacia adelante y ligeramente hacia arriba. Es cóncava en ambos sentidos, tanto vertical como transversal, pero su concavidad es irregular y menos acentuada que la convexidad de la cabeza. Está rodeada por el prominente reborde glenoideo, interrumpido por la escotadura glenoidea en su parte anterosuperior y su superficie es menor a la de la cabeza humeral. Y tenemos el rodete glenoideo, que se trata de un anillo, sería este anillo, fibrocartilaginoso, localizado en el reborde glenoideo de forma que recubre la escotadura glenoidea y aumenta ligeramente la superficie de la glenoide, aunque sobre todo acentúa su concavidad y restablece así la congruencia de las superficies articulares. Eh, bueno, cuando triangular, cuando se secciona, presenta tres caras: una cara interna que se inserta en el contorno glenoideo, una cara periférica donde se insertan algunas fibras de la cápsula y una cara central o axial cuyo cartílago es una prolongación de la glenoide ósea y que contacta con la cabeza humeral. Bueno, articulación subdeltoidea. Esta en realidad se trata de una falsa articulación que no contiene superficies articulares cartilaginosas, eh, pero pues constituye un simple plano de deslizamiento celuloso entre la cara profunda del músculo deltoides y el triángulo de los rotadores, donde en algunos de los autores han podido como observar una bolsa cerosa que facilita el deslizamiento. La articulación subdeltoidea abierta, la sección transversal y la posterior y el posterior desplazamiento del músculo deltoides muestra la cara profunda del plano de deslizamiento. El manguito de los rotadores del hombro, por decirlo así, está constituido por el extremo superior del húmero, en el que se insertan lo que es el músculo supraespinoso, lo que es el músculo infraespinoso, el músculo redondo menor y por delante el músculo subescapular, que no está representado en la figura que se está mostrando acá en la pantalla. El tendón de la porción larga del músculo braquial, visible por arriba y por debajo de la cadera bicipital, penetrando la articulación. Acá pues podemos mirar que eh, en esta imagen cómo se insertan los músculos a esta articulación subdeltoidea. La sección del músculo entonces ha abierto la bolsa serosa en la que puede apreciarse el corte que es acá, el número 7. ¿Listo? Acá el número 7 es donde se aprecia el corte. Este plano de deslizamiento continúa desde delante mediante el tendón del músculo coracobraquial, que representa la inserción común sobre la apófisis coracoides de la porción corta del músculo del bíceps braquial y del músculo coracobraquial, y que constituye prácticamente la guardia anterior de la articulación. También puede distinguirse por detrás del tendón y de la porción larga del músculo tríceps braquial. Eh, para indicarles lo que es el segundo corte, la aducción a la contracción del músculo supraespinoso y del músculo deltoides hace una bolsa serosa del músculo deltoides que que hace que ruede o se deslice por sus láminas,
llegando como a un respecto a la otra, lleguen respecto a la otra. El corte de la articulación bilonumeral muestra que la puesta en atención del receso capsular inferior, cuya redundancia y sobreabundancia es muy necesaria o no, es necesaria para una amplitud normal de la articulación del hombro. También puede constatarse que el tendón de la porción larga del músculo del tríceps braquial en tensión constituye la guardia inferior de la articulación glenohumeral. Ya pues, eh, lo, podemos recordar ciertos puntos importantes, que es que la bolsa serosa facilita el deslizamiento para la articulación del hombro. Ya pasamos a lo que es la articulación escapulotorácica. Una vez más, igual que la anterior, es una falsa articulación que no está conformada por superficies cartilaginosas, pero que sí está constituida por dos planos de deslizamientos celulosos, como puede apreciarse en este corte. Pues hay que constituir que hay dos lados, el lado izquierdo que se está mostrando en la imagen y el lado derecho. Lo que podemos constatar que el lado izquierdo eh, nos muestra lo que es el corte de un volumen, ¿listo? Muestra el volumen torácico, que la sección oblicua de las costillas y de los músculos intercostales. Los otros elementos esqueléticos son el húmero, sobre todo que se inserta en el pectoral mayor, rodeado por fuera por el músculo deltoides, con su forma muy contorneada del corte omóplato. Este aparece cubierto como por delante por el músculo subescapular y por detrás de los músculos infraespinoso, redondo menor y redondo mayor. Ya pues este también cuenta con dos espacios celulosos de deslizamiento. Ya pues estos dos espacios celulosos de deslizamiento, como lo podemos ver acá en la imagen, hay dos números, el 1 y el 2. Estos son los dos espacios, el espacio homocerrático y el espacio tóraco. ¿Listo? El espacio homocerrático y el espacio tóraco. El espacio homocerrático comprendido entre el omóplato recubierto por el músculo subescapular y el músculo serrato anterior. Ya el número 2, el espacio tóraco, comprende que es comprendido entre la pared torácica y el músculo serrato anterior. Ya pues pasamos a lo que es el lado derecho. Y lo que nos muestra el lado derecho es que acá están constituidos por dos ángulos, el ángulo de 60 y el ángulo de 30, lo que nos muestra que el ángulo de 30, el omóplato, está incluido en el plano que forma un ángulo de 30. Entonces, con el plano pues de apoyo dorsal paralelo al plano frontal, este ángulo representa un plano fisiológico de abducción y articulación del hombro. Ya pues la clavícula, que tiene un contorno de ese es oblicua hacia afuera y hacia atrás, siguiendo una dirección en forma de un ángulo de 30. Con el plano frontal se articula por delante y por dentro del esternón como medio de articulación externo-costoclavicular, y por fuera y por detrás del omóplato mediante la articulación acromioclavicular, y forma un plano de omóplato en el ángulo de 60 grados, que es el abierto hacia adentro, que acá nos está mostrando una imagen que es abierto hacia adentro. Ya pues lo que podemos ver que es que el ángulo formado en la clavícula y el omóplato pues es de 60 grados abierto hacia adentro, y la posición anatómica puede variar dependiendo de los movimientos que haga de la cintura escapular. Ya pues hay que recordar que estas imágenes nos ayudan mucho para entender lo que yo les quiero explicar, que es sobre los ángulos y los músculos que están recubriendo cierta articulación. Recordemos que esta es una articulación falsa, ¿listo? Vamos, dos articulaciones falsas. Vamos con la siguiente. El siguiente es los movimientos de la cintura escapular. Pues acá hay
varias cositas que quiero contarles. Analíticamente, pues puede distinguirse que tres tipos de movimientos del omóplato. Estos son movimientos laterales, verticales y de campanilla. Entonces, en realidad, estos tres movimientos están siempre asociados entre sí en diversos grados. Entonces, podemos acá ver en la imagen que se están mostrando cuatro imágenes. ¿Listo? Entonces, lo que es el corte horizontal, puede apreciarse que los movimientos laterales del omóplato están condicionados por la rotación de la clavícula en torno a la articulación esternocostoclavicular, gracias a los movimientos de la articulación acromioclavicular. Cuando el hombro se lleva hacia atrás, es un movimiento de repulsión por ejemplo, de mitad a derecha. La dirección de la clavícula debido a que el citado movimiento es como más oblicuo hacia atrás. Y el ángulo es como clavicular y aumenta casi hasta alcanzar los 70 grados. Ya pues cuando el hombro se lleva hacia adelante en un movimiento de antepulsión de mitad a izquierda, pues la clavícula es más frontal, casi como menos de 30 grados, y el plano del omóplato se aproxima a la dirección sagital. El ángulo homoclavicular tiene tendencia a disminuir o cerrarse por debajo de los 60 grados. Ya viendo lo que es la vista posterior, lo que nos quiere decir la vista posterior es que tenemos tres posturas de la vista posterior. La primera postura puede constatarse que la antepulsión del hombro aleja al borde espinal del omóplato entre 10 a 12 centímetros más o menos de la línea de apófisis espinosas. Ya pues pasamos a lo que es la visión posterior, la segunda visión posterior, que permite apreciar los deslizamientos verticales de 10 a 12 centímetros que acompañan necesariamente una cierta báscula, así que como de elevación y descenso del, del borde externo de la clavícula. Ya pues la tercera postura de la visión posterior se muestra igualmente los importantes movimientos de la báscula, teniendo denominados la campanilla del omóplato. Esta rotación se efectúa en torno al eje perpendicular, ya del plano del omóplato, pasando por el centro, localizando el próximo ángulo o sea, que super externo, prácticamente. Entonces, hay que recordar que esos tres movimientos laterales y los cortes horizontales y visión posterior se pueden visualizar acá en las imágenes que les tenemos acá. Entonces están las tres posturas, que son la visión posterior y la postura horizontal, en donde se pueden visualizar los ángulos en los que se desarrollan los movimientos de la cintura escapular. Ya pues lo que pasamos a los movimientos reales de la cintura escapulotorácica. ¿Listo? Escapulotorácica. Volvemos con los movimientos que se pueda realizar pues, como antes explicaba, se ha descrito que los movimientos mentales escapulotorácicos, pues actualmente se sabe que durante los movimientos de abducción y de flexión del miembro superior están distintos a los movimientos elementales que combinan en grados variables gracias a una serie de radiografías ya realizadas en el transcurso del movimiento de abducción de un científico que se llamaba Calfinieri, que comparándolas con fotografías del omóplato seco formadas por diferentes actitudes que le ayudó a estudiar los componentes de un movimiento real. Ya las visiones de perspectivas del acomio de lo coracoides y el glenoide permiten pues establecer que durante la abducción activa
y el omóplato realiza 4 movimientos. Entonces, el primer movimiento es el ascenso. El ascenso es aproximadamente de 8 a 10 centímetros que se asocia, como se afirma clásicamente, un desplazamiento hacia adelante. Ya pasamos con el movimiento de campanilla, que este de progresión es casi lineal, ¿listo? Progresión prácticamente lineal de 38 grados más o menos. Pues podemos ver que cuando la opción del miembro superior pasa entre 0 grados y 145 grados, a partir de 120 la rotación angular y es igual a la articulación glenohumeral y la escapulotorácica. Ya pues el tercer es el movimiento basculante, que ya en torno al eje transversal oblicuo de dentro y fuera de atrás adelante, desplazando entre punta del omóplato hacia adelante, hacia arriba, mientras que la porción anterior superior del hueso desliza hacia atrás, hacia abajo, movimientos que imita el hombre que se inclina hacia atrás a mirar una cima de un rascacielos. Prácticamente su amplitud es de 23 grados durante la adopción entre 0 a 45 grados. Ya pues el último movimiento sería el movimiento de pivote en torno a su eje vertical, cuya característica es el difásico. En un primer movimiento durante la adopción entre 0 a 90 grados, el glenoide tiende paradójicamente a orientarse hacia atrás siguiendo un ángulo de 10 grados. A partir de 90 grados de adopción, el glenoide tiende a retomar una orientación hacia arriba siguiendo un ángulo de 6 grados que no recupera su orientación inicial en el plano anteposterior. Pues recordemos que estos movimientos son reales, ya que gracias al científico se pudo sacar ciertos movimientos que ya son precisos y reales al momento de estudiarlos y saber qué es lo que se quiere decir y cómo se va a mover. Ya pues pasamos con lo de la articulación esternocostoclavicular, que para empezar es una articulación que forma parte de la articulación trapezometacarpiana, de las articulaciones de tipo tiroide. Es decir, que las superficies en forma de silla de montar están despegadas de la superficie interior de un toro. Lo mejor de la imagen de todo es que una cámara de aire, las dos superficies representadas y separadas de la imagen, muestran como una doble curva inversa, convexas en sentido cóncavo, del otro como recortada en parte inferior del toro. La curva cóncava, donde se aplica la curva convexa a la otra. Ya pues pasamos a lo que son los dos ejes. Los dos ejes, el primer eje permite los movimientos claviculares. ¿Listo? Pero pues lo que nos quiere decir el primer eje es que corresponde a la concavidad de la superficie externocostal y la convexidad de la superficie clavicular. Ya pues el segundo eje corresponde a la convexidad de la superficie esternocostal y la concavidad de la superficie clavicular. Ya los dos ejes, ambas superficies corresponden a una exactitud, al igual que las curvas en las superficies también se denominan ensilladas, ya que pues la superficie clavicular se encaja con facilidad en la superficie esternocostal. Ya pues cada uno de estos ejes tiene un movimiento en que nos permite, por ejemplo, el primer eje nos permite el movimiento en plano vertical y el segundo eje autoriza los movimientos claviculares en plano horizontal. Este tipo de articulaciones corresponde que denominan Cardan en mecánica. Posee 2 grados de libertad, pero mediante la combinación de estos movimientos básicos también pueden efectuarse movimientos sobre el eje longitudinal de rotación conjunta. Ya pues dependiendo de estos grados es como se está moviendo la articulación esternocostoclavicular, ya que estos movimientos no son como muy claros y se mueven
dependiendo de su superficie, de su concavidad y su convexidad. Ya pues, hablando todo esto, se puede visualizar en la imagen cómo es que se hacen estos movimientos y cómo también se puede hallar una imagen más real que no solo se ha hablado, sino que también podamos tomar de ejemplo. Ya pues lo que seguimos es la articulación acromioclavicular. Ya pues es una visión posterior aplastada de la articulación acromioclavicular. Hay que tener algo muy en cuenta. Es una articulación muy estable, muy inestable, debido a que la ausencia de una encajadura, una protegida por un aparato ligamentoso débil y por lo tanto expuesta a las luxaciones. Esta pues está como compuesta por la espina del omóplato prolongada entre el acromio. Posee como una carilla articular plana y ligera convexa en su borde antero-interno. Ya pues pasamos lo que es la clavícula. Lo que es la clavícula cuya porción externa está seccionada en expensas de su cara interior o por una carilla articular. Ya pues pasamos después a lo... bueno, hay que tener en cuenta mucho que está muy expuesta. De hecho, el corte frontal muestra que el ligamento acromioclavicular superior es un poco sólido. Ya pues las superficies con frecuencias convexas no son congruentes, aunque un tercio de los casos el criocartílago interoarticular o menisco restable de la congruencia. Ya pues hay que tener mucho en cuenta algo. Lo que se llama la estabilidad depende de los ligamentos extraarticulares. Ya pues estos nos ayudan a mantener firme, que es el ligamento conoide y el ligamento trapezoide. El ligamento conoide es que parte desde la curva de la apófisis coracoides para insertarse en la cara inferior de la clavícula de un tubérculo conoide próximo a su borde posterior. Ya pues vamos con el trapezoide, el ligamento trapezoide, que es el segundo que se inserta en el apófisis coracoides por delante del anterior, dirigiéndose hacia arriba, hacia afuera, y se adhiere con una rugosa y una triangular que prolonga un tubérculo conoide hacia adelante y hacia afuera. Ya pues hay que tener en cuenta algo muy importante y que hemos vivido bastante tiempo en la vida, que prácticamente esta es una articulación que se estabiliza muy fácilmente y sufre muchas luxaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas, ya que pues porque tienen unos ligamentos muy débiles. Al realizar movimientos muy bruscos, estos pueden fallar fácilmente y causar la luxación. Ya pues seguimos con el siguiente tema con mi compañero.